Gracias, es un placer saludar al doctor Virgilio Bravo Peralta, especialista en Derecho por la UNAM. Doctor, gracias por acompañarnos aquí en Capital 21. Muchas gracias, Feli, como siempre, por la invitación. Un placer platicar de estos temas. Pues vaya, estamos ya muy pocos días de que se den estos dos cambios importantes para la Ciudad de México con la jefa de gobierno, para el gobierno federal con la toma de protesta del nuevo presidente. La expectativa ante la toma de protesta de ambos funcionarios, ¿cuál es el panorama que tenemos actualmente, doctor? ¿Cómo no? Pues mira, Feli, yo creo que es el resultado de un momento histórico para nuestro país, lo tenemos que decir con todas sus letras. Un momento histórico si hablamos del presidente de la República, ya muy próximo, Andrés Manuel López Obrador, y de la nueva jefa de gobierno, pues porque significa un cambio sustantivo, un cambio importante, un cambio inclusive de rumbo, hay que decirlo. Es un golpe de timón en nuestro país, a pesar hoy en día pues de toda la efervescencia que esto trae, ¿verdad? En los medios, en algunos sectores de la población, con algunas decisiones pues más bien que se han tomado al calor del resultado de la elección. Yo creo que por lo que es al Distrito Federal, a la Ciudad de México hoy en día, pues es la gran expectativa con la doctora Claudia Sheinbaum, sobre todo pues porque, vamos a decirlo, el equipo original que hizo el cambio en la Ciudad de México hace algunos años, pues regresa, por así decirlo, y retoma las riendas, vamos a decirlo con sus palabras, hoy en día con Morena, como partido nuevo, reciente, pero finalmente son esas expresiones que dieron el cambio en sus inicios con Cuauhtémoc Cárdenas, hay que comentarlo de esa forma. Y en el caso federal, bueno, pues la histórica lucha de Andrés Manuel López Obrador por llegar a la presidencia de la República hoy se ve realizada. La expectativa es muy alta, la sociedad está muy atenta, muy alerta de los resultados. Sin duda. Creo que hoy en día la sociedad en su conjunto en México espera resultados rápidos, prontos. Más que el cambio, quieren resultados. Efectivamente el cambio es para resultados, pero ya el cambio por sí solo no basta. La sociedad exige, demanda, pide y está la expectativa. Es un poco el sentir de que pues ya que esté en el poder empiecen a darse los resultados prometidos. El segundo, yo creo que es la movilidad. Hoy como nunca pues ya vivimos las crisis que viven las grandes megalópolis, ya la está viviendo la Ciudad de México y su zona conurbada, eso es un hecho. Más allá de la población que pudiera tener hoy en día la Ciudad de México es la interacción con los municipios vecinos. Yo creo que la problemática social va a ser otro gran tema y bueno, pudiéramos enlistarlos, pero yo creo que pudiera ser primero seguridad pública, fundamental. Segundo debería ser la movilidad. Tercero, la seguridad social, y me refiero a todos esos, a los grupos disminuidos, a los grupos, los programas sociales para apoyarlos. Exactamente, que sean concretos, contundentes, y alrededor de todo esto el combate a la corrupción. Yo creo que también la sociedad, hay que decirlo, espera un combate frontal a la corrupción, porque hoy como nunca, y yo creo que es el resultado de la elección de julio, es latente que el problema de la corrupción contamina otros esfuerzos de gobierno. Entonces, no puede hacerse un esfuerzo sin dejar de lado un combate frontal a través de todos los mecanismos legales que hoy en día tenemos, pero también con la voluntad política de nuestros futuros gobernantes. Yo creo que ahí está el gran reto. Y en el caso federal, bueno, pues este gran cambio que yo creo que implica, sí también la seguridad pública en todo el país, igualmente el aspecto social. Estos ejes, doctor, que usted menciona y que sin duda serán los que se habrán de atender tanto a nivel local como a nivel federal con el tema de las consultas, porque es un ejercicio que el presidente electo pues ha propuesto que va a realizar durante su gobierno para cada uno de los temas importantes que se tengan que analizar de la mano de la ciudadanía. Ya tuvimos una. Estos ejes tendrían que estarse tomando también a través de una consulta ciudadana. Yo creo que es importante señalar que la consulta forma parte de una herramienta de la democracia participativa. Probablemente pues estamos cambiando muy rápido y hay ciertos grupos de la sociedad que pueden ver con escepticismo y desconfianza este tipo de ejercicios, pero yo creo que tenemos que verlo por el otro lado, verlo por el lado de que la sociedad quiere participar, que la sociedad, si es convocada, va a acudir como corresponsal del ejercicio de gobierno, y estas consultas de alguna manera se le tendrán que dar, si no lo tienen ahorita, un cauce y un marco legal
pero yo no demitaría para nada el esfuerzo de estar participando y estar haciendo corresponsable a la sociedad de estos ejercicios. Obviamente implican un esfuerzo, implican recursos, implica un cambio legal, pero yo creo que la sociedad está preparada para participar. Entonces las consultas tienen que ser de tal forma que la persona que vaya esté informada y manifieste libremente su voluntad, pero yo creo que la consulta no la podemos dejar de lado, forma parte de un ejercicio del poder y bueno, ¿por qué no hay que decirlo? Legitima en mucho las decisiones de nuestros gobernantes. ¿Cuál es la queja que luego tenemos entre elección y elección? Pues que votamos y luego ni se acuerdan de nosotros, hasta que vuelven a pedir el voto. Yo creo que esto es una forma de mantener a la sociedad atenta de los asuntos políticos del país. Mucho más activa y acostumbrándose a que estos ejercicios se sigan realizando cuando antes, pues como usted lo menciona, no se hacían, no se tomaba en cuenta y entonces ahí venía la confusión y también la falta de esta coordinación con la gente. Claro. Comento el caso del aeropuerto, del famoso nuevo aeropuerto. Se dice que son ocurrencias, se dice que eso no está en la ley, se dice que no había necesidad de hacerlo. Por otro lado, yo comento, y lo hemos revisado, el famoso nuevo aeropuerto nunca estuvo en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno que termina. Nunca estuvo en el programa sectorial de comunicaciones del gobierno que termina. Entonces aquí la pregunta que muchos nos hacemos, bueno, entonces ¿de quién fue la primera ocurrencia? Yo creo que fue bueno y fue oportuno la consulta. Sobre todo una cosa, Felipe. La gente se dio cuenta, volteó a ver y empezó a preguntar qué es eso del aeropuerto. A lo mejor nunca se han subido un avión, pero preguntaron, yo quiero tener información, dónde va a estar, si en serio va a contaminar, cuál es la mejor opción. Por lo menos el tema está en la agenda y la sociedad se está informando o ha despertado el interés y la curiosidad por informarse. Para mí eso es lo fundamental, más allá de dónde va a estar el nuevo aeropuerto. Doctor, muchísimas gracias por esta plática y por supuesto que vendrán muchos temas más de los que estaremos hablando una vez que ya se haya llegado al poder tanto en la Ciudad de México como a nivel federal. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, muy amable.